el PowerPoint. A ver, un minutito. Ahí está, ya les comparto. A mí me gustan más los temas donde podemos participar, discutir y etcétera. Este es como un poco más técnico y, no es algo que me llame mucho la atención. Bueno, es el volumen 4, la unidad número 5, teleinformática, y lo que vamos a ver son señales, ondas, tipo de ondas, cables, tipos de cable. Nosotros ya venimos trabajando, pero ya desde la primera clase, que venimos viendo el tema de las redes, ¿no? El trabajo en red. Trabajar en red, trabajar en redes, trabajar en internet, trabajar, es decir, trabajar de forma más comunitaria, ¿no? Interconectados entre unos y otros. Por eso teleinformática tiene que ver con esto. Acuérdense que el prefijo tele, porque también tenemos muchas palabras con ese prefijo, tiene que ver con a distancia, ¿no? Entonces la teleinformática de alguna manera hace referencia a esto del trabajo en forma remota. Entonces lo que vamos a ver es un conjunto de términos y conceptos alrededor de esta idea de trabajar de forma remota, ¿no? Trabajar en red entre unos y otros, trabajar y que los datos viajen de un lugar hacia otro lugar. Primero vamos a ver qué es una señal, ¿no? Cuando hablamos tengo señal, no tengo señal y nos estamos moviendo para capturar una señal que hay ahí en el espacio, en el aire. Una señal es una forma en que se representa la información. El medio de transmisión sería el soporte por el cual se transmite, o sea, un medio de transmisión sería, por ejemplo, un cable. Portadora, el módem emite una señal analógica que se llama portadora y es modulada para codificar los unos y los ceros. Y acá voy a hacer un alto, que no está acá en el PowerPoint, para que puedan tomar nota. Quiero ser específica porque después tengo problemas de que no soy como muy específica en algunas cosas y no digo lo que quiero decir. Me fui acá porque les quiero mostrar esto de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una señal que se transmite desde un lugar hacia otro lugar. En este caso, la filmina que tenemos, que es la cuarta filmina, en realidad voy a esta porque es más gráfica. Tengo la computadora 1 que le manda un dato o un mensaje a la computadora 2, la recibe y puede que esta computadora 2 a su vez la responda y va de un lugar hacia otro lugar. Nosotros vimos recién que la señal es la forma en que se representa la información que va a viajar, como dijimos acá, por un medio de transmisión. En este caso ustedes están viendo las líneas telefónicas, y después tenemos una palabra que es módem. Para mí es importante que entiendan esto del módem, porque como ahora viene integrado el módem y el router, suele mezclarse los conceptos, ¿no? Como que es todo lo mismo. En realidad ahora vienen integrados, porque antes venía el módem por un lado, mucho después apareció el router para poder ampliar la llegada, para poder ampliar la señal, apareció el router. El módem es un modulador de señales. No sé qué, me apareció un cartelito. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Fuerte y Bien. claro. No, no, Profe. por el tema de que me apareció un cartelito y no tengo miedo de que después me quede sin señal, sin señal y que no pueda transmitir el mensaje. Bien, entonces,
tenemos un módem que es un modulador, por eso MOD es de modulador, DEM, DEM es demodulador de señales. ¿Qué va a hacer esto? Como toda la infraestructura de Internet nació con la infraestructura que ya había armada en las ciudades para las líneas telefónicas. Las líneas telefónicas emiten o transmiten señales analógicas, señales vinculadas con el ruido. De hecho, transmiten la voz. ¿Sí? La voz es un ruido que va a ir de un lugar hacia otro lugar. Estas señales analógicas, la máquina no trabaja con señales analógicas, trabaja con ceros y unos, es decir, las digitaliza. De alguna manera hay que buscarle, hubo que buscarle una solución a este tema para que se pudieran conectar para conectarse a Internet vía o a través de esta infraestructura que manejaba señales analógicas. Por eso aparece el módem, el modulador de señales. Un módem sería un traductor. Recibe señales analógicas, las transforma en digitales para que la máquina las pueda entender, para que la máquina pueda trabajar con esas señales que están digitalizadas. Y a su vez las digitaliza, las vuelve a convertir, por eso es modulador de modulador, ¿no? Hace la inversión de un lado hacia el otro, de la analógica a la digital, de la digital a la analógica. Entonces, si la señal que se va a transmitir es digital, pero el medio de transmisión soporta señales que son analógicas, lo va a justamente traducir en ese tipo de señal para que puedan trasladarse desde un lugar hacia el otro lugar. Por eso me fui a esta filmina que está un poquito más adelante, pero me parecía que era en este lugar donde yo lo tenía que señalarlo, o se los tenía que mostrar. ¿Se entendió lo que es un módem? Sí, profe, perfecto. ¿Sí? Yo creo que ya alguna vez también, creo que cuando vimos redes también se los expliqué, pero quiero que quede claro. Bien, acá tenemos en el gráfico, ustedes ven una señal, ¿sí? Como una ondulación, una señal, que si nosotros a esta señal la queremos de alguna manera representar, la vamos a representar con esta ondulación. Y esta ondulación nos permite a nosotros tener o entender para medirla justamente. Fíjense que la amplitud se mide en, ¿cómo es? Ay, recién la tenía en la cabeza y ahora se me fueron. Nosotros podemos medir la amplitud y la frecuencia. La amplitud en decibeles. La amplitud la medimos desde lo que sería la línea o la base de reposo hasta la punta de la cresta. Fíjense, ¿sí? Esa sería la amplitud en decibeles. Y la frecuencia, si yo mido entre una cresta y la otra cresta, ¿cuál es la distancia? Esos son los hercios. Entonces, a eso lo llamamos frecuencia. Entonces, una señal tiene una amplitud y una frecuencia. La amplitud se mide en decibeles. Disculpa, se me cortó, no sé si a todo o solo a mí. No, me parece que a vos nomás. Ah, listo. Bien, la amplitud entonces se mide en decibeles y la frecuencia se mide en hercios o hertz. La amplitud es la distancia entre esa línea de reposo y la cresta de la señal. La frecuencia es la distancia entre las dos crestas. Bien, acá tienen las señales analógicas, las señales digitales. La señal analógica es una señal acústica, por eso está vinculada, como yo les dije antes, con los ruidos. Las señales digitales ya saben que son digitales porque maneja dígitos binarios, ceros y unos, y
En la próxima es la que yo les había puesto antes, la filmina que les había puesto antes para explicarle qué tiene que ver esto con el módem. Bien, entonces, tenemos 3 formas básicas de modulación: por amplitud, por frecuencia y por fase. La P, fíjense, que es porque fase se escribe en inglés con PH. No voy a decir nada más. La modulación por amplitud, todos conocen, todos alguna vez escucharon radio, pero no como ahora por streaming, que lo ven por YouTube o lo ven por alguna otra aplicación, sino la radio convencional. ¿Conocen las radios viejas? Hola, ¿nadie conoce una radio Sí, profe. vieja? ¿Eh? Sí, Conocen las radios viejas. Vieron que tenemos 2 tipos de diales, uno que es AM y el otro es FM. Por lo general, ahora todos usamos FM, porque FM tiene como mejor definición que la radio AM. La radio, la frecuencia, la diferencia es que justamente AM toma la modulación por amplitud y la FM toma la modulación por frecuencia. Cuando hablamos de amplitud, ya lo estuvimos viendo recién, acuérdense que era la distancia entre la línea de reposo base y la cresta de la señal. Si yo mido en eso y transmito en manteniendo esa amplitud, la modulación va a ser por amplitud. Lo tienen acá en el dibujito, fíjense, no sé si lo ven, porque justamente lo que tenemos que ver son las crestas, ¿sí? Las crestas, y según esos decibeles que alcanza, se va a convertir en un 0 o en un 1, porque estamos hablando de que el módem modula, demodula. Entonces estamos hablando de la modulación, justamente de eso. Entonces, si se hace por amplitud, se va a tomar esta altura, la de la señal, ¿sí? Y según la amplitud que tenga, que alcance, que se mide en decibeles, va a ser un 0 o un 1. Y así se va a modular, se va a convertir. En el caso de FM, lo que se toma es la frecuencia. Ya no es la altura, sino acuérdense que era la distancia entre una y otra. Nosotros lo habíamos visto acá, entre la punta de la cresta y la otra punta de la cresta. Entonces, si se toma así, se va a tomar en FM, lo que varía va a ser la frecuencia. Y según la frecuencia que tengan esas señales, fíjense, a mayor frecuencia vamos a tener un 1, y si menor frecuencia va a ser el 0. ¿Se entiende cómo se va modulando? Tienen que mirar los gráficos para entenderlo. En cambio, cuando hablamos de fase, tanto la amplitud como la frecuencia van a ser constantes. Entonces, lo que se va a tomar para modular va a ser el inicio y la finalización de la fase. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? En AM, la desventaja, por eso cuando nosotros escuchábamos la modulación de las radios en AM, se siente como cierta estática, se siente como si fuese una fritura. Suele haber mucho ruido alrededor, la señal no es tan definida como es en FM. En FM eso se evita. Toda esta sensibilidad que tiene o interferencias que tiene la
la modulación tiene que ver con la modulación por frecuencia, eso se evita. Por eso es mucho más definida y por eso cuando aparecieron las radios FM tenían mejor definición y calidad de sonido. Bueno, vamos a ver ahora otros dos conceptos, que uno es ancho de banda y el otro es velocidad de transmisión. Son dos conceptos que también tenemos que tener en cuenta. El ancho de banda, como dice acá, es un medio de transmisión que se puede definir como el espacio entre la frecuencia superior e inferior que se puede transmitir sin distorsión por un medio de transmisión. Fíjense que dice transmitir sin distorsión, ¿sí? El ancho de banda hace a la cantidad de datos que nosotros podemos transmitir. En cambio, la velocidad de transmisión se relaciona con el tiempo que tarda esa señal en llegar de un lugar al otro lugar. Entonces también se denomina tasa de bits y se refiere a la cantidad de bits que pueden transmitirse en un periodo de tiempo. Las dos son dimensiones que nos van a permitir medir, pero una tiene que ver con la cantidad y la otra con el tiempo que se tarda en transmitir. A ver, fíjense cuando hablamos de velocidad de transmisión, que por lo general las siglas son BPS, bits por segundo. Por eso dice que es la cantidad de bits que puede transmitirse en un periodo de tiempo. Generalmente se mide en BPS. Si la B es mayúscula, es bytes por segundo. Pero los dispositivos se suelen tomar como, para ver la velocidad que tienen de transmisión de datos, como bits por segundo. Y la B la tienen en minúscula. Esa también es otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Bien, y cuando hablamos de medio de transmisión, hablamos de guiados y no guiados. Yo me estoy haciendo en la cabeza todo un cuadro sinóptico. No sé ustedes cómo estudian, pero yo ya me hice el cuadro sinóptico para organizar la información en la cabeza. Cuando hablamos de medios de transmisión guiados, estamos hablando justamente que hay algún elemento físico, algo que me va a permitir la transmisión. Nosotros hablamos generalmente de cables. Y cuando hablamos de cables, fíjense que tenemos distintos tipos de cables, ¿sí? A mí lo que me interesa cuando vemos el cable que tenemos acá, el par trenzado con cubierta, la cubierta es un blindaje que hace que no haya tanta interferencia. Sin blindaje, el tema es que hay mucha interferencia. Como esto está expuesto a los vientos, al calor, al frío y etcétera, cuanto más endeble es, cuanto menos malla de seguridad tenga, hace que los datos se transmitan de forma distinta. Entonces hay interferencias, se pueden perder los datos. Entonces, cuanto más nos acercamos a pares blindados, más seguridad de que el dato no se pierda por el camino. No es que se va a perder porque no encontró el camino, no encontró la ruta, sino porque va a haber interferencias. Entonces, estos son tres tipos de cables sin blindaje, y acá tienen el que tiene blindaje, que lo deben conocer, porque es el que por lo general se usan en el cableado ¿cómo es? De televisión que tenemos por cable, se usan estos. Fíjense el cable coaxil, ¿cuántos blindajes tiene? ¿Sí? ¿Cuánta protección tiene por donde verdaderamente van a viajar los datos y la parte exterior? Entonces, todas estas líneas de blindaje o capas de blindaje, para llamarlo mejor,
van a hacer de que el dato esté más protegido, la señal llegue correctamente y no se pierda por el camino. No porque no va a encontrar el camino, sino que lo que estamos diciendo que se va a, de alguna manera, cuando hay interferencias, se pierde eso que se quiere transmitir. Entonces tienen como 4 capas, el conductor central, que también se lo llama vivo, que ese es el que lleva la información, por eso les decía, cuanto más capas tiene, mejor, va a estar más cubierto y hay más seguridad. La capa aislante o dieléctrico, el conductor tubular o la malla, que sería esta, la tercera que tenemos acá, y por último, la cubierta aislante, porque acuérdense que todo esto está expuesto a cuestiones climáticas y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de proteger la transmisión de los datos a través de estos medios de transmisión. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del tema de que Internet llegaba con cables submarinos? Entonces imagínense todas las cosas que pueden pasar en el trayecto que hay desde un lugar hacia otro lugar. Los cables de fibra óptica, a diferencia del cable coaxil, lo que tiene es que transmite impulsos luminosos. La luz viaja a la velocidad, los datos viajan a la velocidad de la luz. Entonces, muchísimo más rápido fue toda la infraestructura cuando se cambió todos estos cables que antes se utilizaban por los cables que son de fibra óptica. Fíjense como dice acá, los cables de fibra óptica no se ven afectados por interferencias electromagnéticas ni las producen, lo que hace que la pérdida de información sea drásticamente menor, incluso llega a grandes distancias sin necesidad de repetidores durante esas distancias, ¿no? Que son 400 kilómetros. Los repetidores podríamos entenderlos como estos que están acá, estos postes que funcionan como repetidores. A veces cuando vamos en el campo los vemos que a cierta distancia aparece un repetidor de otro repetidor. Este tipo de cosas es para mantener más estable toda la comunicación de los datos. Bien. Ahora tenemos el tema de los medios de transmisión no guiados. Y acá ya cambiamos la palabra. En vez de señales, hablamos de ondas electromagnéticas. Las ondas, por eso el tema de la radio, cuando hablábamos recién, las ondas electromagnéticas no tienen medios físicos de conducción, sino que van de un punto a otro a través de antenas de transmisión y de recepción. En vez de tener un cable con sus repetidores y con toda esta infraestructura que nosotros vemos física, ¿sí? Nosotros lo que podemos ver, en este caso, son antenas que lo que hacen son recepcionar esas ondas electromagnéticas y poder de alguna manera ampliarlas, lo mismo que hace el router, es decir, no estoy diciendo que sea lo mismo, digo que la función del router es ampliar la información, hacer que esa información tenga más llegada, repetirla para que tenga más llegada. En ese sentido, cuando hablamos de medios de transmisión y hablamos de antenas, las antenas van a recepcionar y van a transmitir esas ondas para que viajen de un lugar hacia otro lugar. Una onda electromagnética es un tipo de radiación en forma de onda que posee 2 campos, uno eléctrico y uno magnético. Ahora bien, fíjense lo que acabo de decir. Acabo de nombrar una palabra que es preocupante porque es un tipo de radiación. Realmente es un tipo de radiación. Y acá ya me viene la parte de la salud, que no sé qué cosas o cómo nos puede afectar la salud. Por eso dicen que los celulares es conveniente, que no los tengan al lado en la mesita de luz, que lo tengan un poco más aislado, cosas que yo no hago. Pero bueno, son ondas electromagnéticas.
Siempre digo lo mismo, les pongo como ejemplo, cuando estamos adentro del aula o cuando estamos en un lugar donde hay mucha gente, cada uno de esos celulares va a transmitir y recepcionar información y eso puede ser perjudicial para la salud. Sobre todo las mujeres que suelen Profe, como ponérselo en lugares que no se los tienen que poner. Sí, te escucho. disculpe, Belén, ¿no? como en Transradio, sí, ¿Cómo? que hay contaminación en Transradio. Es radiación. A ver, es una radiación, digamos, debilitada. No es que estamos expuestos, pero la realidad es que hay tantas ondas electromagnéticas dando vuelta en este momento en el lugar donde yo estoy sentada, entre mi celular, el celular de mi hijo, de la novia de mi hijo, de la vecina de al lado, de la otra que está acá atrás, o sea, estamos bombardeados. Nada más que es como para tener en cuenta que esto puede ser perjudicial. Nada más. Igual yo no hago caso, yo duermo con el celular en la mesita de luz. Y todo el tiempo prendido. Bueno, vamos a hablar de algunos conceptos que tienen que ver con estos medios de transmisión no guiados. Cuando hablamos de medios de transmisión no guiado, hay algunos conceptos que tienen que ver con este tipo de transmisión, como es el concepto de ciclo, periodo, frecuencia, amplitud, longitud. Nosotros ya la amplitud y la longitud más o menos las tenemos vistas porque lo vimos con las señales, así que ahí no tenemos demasiada complejidad. Pensemos que un ciclo es cada patrón repetitivo de una onda. Un ciclo. Es como, los ciclos también lo habíamos visto, esperen un minutito. A ver, espérenme un minutito. Acá. Cuando vimos, es decir, los ciclos en que se repite en una unidad de tiempo. Es la cantidad de veces que esa onda electromagnética se va a repetir en un ciclo. En un ciclo, cuando hablamos de ciclo, estamos hablando de unidades de tiempo. Período es el tiempo que tarda una onda en completar un ciclo. Frecuencia es el número de ciclos que completa la onda en un intervalo de tiempo. Si es en un segundo, la unidad de frecuencia será el hercio. La amplitud es la magnitud de la máxima perturbación que alcanza la onda, es decir, la cresta, como ya lo habíamos visto. Y acá la longitud es la distancia entre el punto inicial y final de un ciclo, que lo tienen todo en este dibujito que tienen acá, ¿no? Como para entender un poco de cuando hablamos de un ciclo, estamos hablando de algo que se completa, es lo mismo que en lo cotidiano, es el mismo concepto. En lo cotidiano yo digo, se terminó un ciclo, ¿sí? O sea, se terminó lo que se venía dando repetidamente durante un tiempo. Y acá es exactamente lo mismo, pero tiene que ver con la repetición de la onda. Velocidad, la velocidad va a depender de la naturaleza y el medio por el que se desplaza, porque la velocidad, esto que pasó recién, que la compañera dijo, ay, yo no escuché, ¿a todos les pasó o a mí? ¿No? Este tipo de perturbación, podemos decir, que tuvo, o este tipo de, la señal como que se fue perdiendo, bueno, la velocidad va a depender de un montón de factores, no solamente de, de si tenemos, por ejemplo, internet, si no tenemos internet, esto que nos pasa de que estamos buscando dónde tengo señal, que en realidad es esta onda electromagnética, porque los mismos teléfonos internamente tienen una antena interior que es la que va a captar esa onda. Polarización representa la orientación de cómo la onda oscila. En el caso de las ondas electromagnéticas, la oscilación es del
campo eléctrico, porque hay una banda por donde, o sea, un tamaño, digamos, como si fuese una representación de un espacio por donde va a ir esa onda, y el espectro electromagnético es todo rango posible de radiación electromagnética. Dijimos recién que como esto es radiación electromagnética, el espectro tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, no sé, me parece que es entendible cuando hablamos de espectro, estamos hablando no de una sola cosa, sino que estamos hablando de un tamaño también, de la magnitud que va a alcanzar esa radiación. Tienen acá el dibujito que ya lo conocemos todos, pero ese dibujito, fíjense que es una representación bastante buena de lo que es la radiación electromagnética. Bien, acá habíamos hablado de que nosotros tenemos que tener, en este caso, estamos hablando de medios de transmisión no guiados. El más común es la microonda. Esta microonda, fíjense que la frecuencia que se midía en hertz, los gigahertz y megahertz que pueden alcanzar la frecuencia de las ondas, fíjense que utiliza antenas parabólicas. ¿Conocen las antenas parabólicas? Fíjense arriba de los edificios, en la ciudad, en los barrios, en los lugares donde ustedes viven. Fíjense que donde hay señal de celulares, van a encontrar que las antenas tienen muchas antenas parabólicas, que son esas redondas, que son las que van a captar, y son así y tienen esa forma porque justamente van a alcanzar el espectro de la onda magnética, electromagnética. Y pueden alcanzar una velocidad, y acá fíjense que esto que yo les decía antes, de 100 megabits por segundo. Si la B fuese B larga, mayúscula, sería megabytes, pero es megabits por segundo. Las ondas el microondas es la que usamos para los celulares, la que ustedes conocen, la más común, digamos, de del tipo de onda que hay, electromagnética. Acá tenemos otro medio de transmisión que es vía satélite. Y acá las señales esas, que en realidad son las ondas, son electromagnéticas, no es que son de otro tipo, no es que estamos hablando de otra cosa, estamos sosteniendo siempre, son ondas electromagnéticas. Lo que pasa que en este caso estamos hablando de un medio de transmisión como es el satélite, que es el que nos permite captar las ondas y poder enviarlas, o, como dije yo antes, esto de ampliar la transmisión desde un lugar hacia otro lugar. Vía satélite lo que tiene, que los satélites, estos geoestacionarios, que también lo habíamos visto, porque ahora que estoy hablando me estoy acordando de que Vicky ya lo había explicado en su momento cuando vimos el tema de redes. Los satélites se ubican en una órbita geoestacionaria, y fíjense que tenemos las antenas parabólicas, que son estas antenas que tenemos acá, que tienen esta forma que les dije yo, porque lo que tiene que hacer es tratar de alcanzar la mayor parte del espectro de esas ondas electromagnéticas. Celular, se dice la telefonía móvil, se dice celular porque usa una red de celdas, que lo tenemos acá, que esto ya lo había explicado Vicky también. Se nos superpone un poco el tema, pero bueno, si hablamos de teleinformática tenemos que volver a hablar de estos temas. ¿Se acuerdan que tenemos una red de celdas, en las que cada antena repetidora es una señal en una célula, y se llama así justamente porque estas células o estas antenas tratan de estar todas
de tener el espectro de radiación para que pueda ser celular. Esa es la forma la que nos permite a nosotros poder captar las señales de los celulares, así estemos adentro del auto, manejando, nos estamos moviendo, estamos yendo en el tren, en el colectivo y etcétera, siempre y cuando haya una infraestructura celular, nos va a permitir a nosotros poder captar la señal del teléfono. Por eso, y esto de las formas que son circulares, que en realidad creo que son en forma de hexaedro, creo que es, o no me acuerdo cuántos lados en realidad, para que no haya blanco. ¿Se acuerdan que Vicky les había explicado que si había algún blanco, ahí no había señal de celular? Y yo les expliqué, porque recuerdo haberlo dicho, que en una de las escuelas donde yo estaba, durante 3 años no tuvimos, porque justamente ahí, esto del espectro hacía, no estaba tan cercana a una antena de otra antena, por lo tanto, justamente en ese lugar no había señal. Bueno, y después tenemos formas, las formas que conocemos todas, que son la sincrónica y la sincrónica, que eso ya lo conocemos, todos sabemos lo que es sincrónico, es esto que estamos ahora. Sincrónico, asincrónico es un procedimiento que permite el uso del equipamiento más económico, la tecnología es menos sofisticada porque va a tener un tiempo de transmisión distinto que la transmisión sincrónica. Cuando la transmisión es sincrónica se la llama en tiempo real. Por lo tanto, toda la transmisión es a alta velocidad y por supuesto que es mucho más sofisticado que una transmisión asincrónica. Las transmisiones asincrónicas, dice, son especialmente aptos cuando no se necesita que sea en tiempo real, es decir, que esté a alta velocidad. Bueno, y después tenemos los modos de transmisión. Fíjense, estas son formas. Voy a volver para atrás porque los títulos les permiten a ustedes poder entender de qué estamos hablando, de comprender mejor. A ver, esperen un minuto. Bueno, saqué el sonido, pero no saqué la imagen. Problemas con mi hijo. Me olvidé de hacer una compra. Medios de transmisión. Miremos hasta acá los títulos. Cuando hablábamos de medios de transmisión, hablábamos de guiados y no guiados. Entonces acá teníamos todos los guiados, los no guiados, medios de transmisión guiados como microondas, serían como los ejemplos, como el satélite, como la telefonía móvil. Acá estamos hablando de formas, por eso les decía que en mi cabeza yo iba haciendo como el cuadro sinóptico, ¿no? Formas, sincrónica, asincrónica, son formas de transmisión, porque estamos hablando medios de transmisión, formas de transmisión. Y acá estamos hablando de modos de transmisión. Son como 3 conjuntos bien definidos de temas. Cuando hablamos de los modos de transmisión, hablamos de la transmisión simplex, duplex y full duplex. Y esta no es difícil. Es fácil porque tiene que ver con la dirección o con lo que me va a permitir esos medios de transmisión
poder enviar y recepcionar la información. Cuando yo tengo un televisor, el modo de transmisión es simplex, es unidireccional, viene desde el canal hacia mí. Yo no puedo responderle, ¿sí? Vieron que a veces recibimos correos que también son de este tipo, que dice, no, por más que usted quiera contestar este correo, no va a llegar nunca. Bueno, esto es lo mismo. El modo de transmisión simple es el televisor. Va de un lado hacia el otro, pero no me permite hacer la contrapartida. Cuando es dúplex, es bidireccional, aunque no simultáneamente. ¿Se acuerdan cómo son los walkie-talkie? ¿Sí? El de cambio y fuera. Bien, yo para poder responder, se responde, pero no está todo junto, no es sincrónico. Es dúplex, es bidireccional. Me permite que vaya la información de un lado y de ese lado hacia el otro, aunque no en forma simultánea. Y ahí tienen una transmisión, como pasa con el walkie-talkie, que ustedes tienen que justamente cerrar la transmisión de ustedes para que el otro pueda transmitir. Por eso dicen cambio fuera. Entonces el otro le contesta. Cambio fuera. El otro le vuelve a contestar. ¿Se entiende? Es como bidireccional, porque permite que sea de un lado hacia el otro, pero no simultáneamente, no al mismo tiempo. Y cuando hablamos de transmisiones full duplex, estamos hablando de que también es bidireccional, pero puede ser en simultáneo, es decir, al mismo tiempo. Entonces, acá mantenemos una conversación con alguien y yo puedo ir hablándole por encima de esa otra persona. El canal me habilita para que yo pueda hacerlo de forma simultánea. Entonces, estamos con unidireccional, y acá estamos con bidireccional, tanto duplex como full duplex. Lo que pasa que en el caso de full duplex me lo permite hacer en forma simultánea, como el teléfono. Bien, y acá cambiamos de título. ¿Se acuerdan? Pasamos de medios, guiados y no guiados, a formas, sincrónica, sincrónica, a modos, simplex, duplex y full duplex, y ahora cambiamos de título y vamos a tipos de enlace. Entonces, cuando el enlace es único entre una estación y otra estación, la llamamos punto a punto. Punto a punto. Cuando el tipo de enlace tiene muchos puntos que están centralizados con uno, porque hay uno que es el que transmite y recepciona, en ese caso estamos hablando de un enlace punto a multipunto. Punto a multipunto. Bien. Y cuando estamos hablando de un tipo de enlace donde no está centralizado, sino que está descentralizado, pero que participan muchos puntos, estamos hablando de multipunto a multipunto. De hecho, fíjense en este caso, que está centralizado con este, pero a su vez este está centralizado con este. ¿Se entiende por qué es multipunto? Allá hay una complejidad mayor en el enlace de las transmisiones de datos. Y siempre tenemos que estar pensando, se transmite, se recepciona y se envía, se recepciona y se envía, se recepciona y se envía. Son las antenas que van a captar y enviar. Cuando está centralizado, cuando está descentralizado, cuando participan dos, entonces estamos hablando de distintos tipos de enlaces. Acá tenemos bueno, esto para que jueguen. Es para que eso era una actividad que seguramente la hicimos en alguna clase que tuvimos presencial. Bien.
Ventajas de la telecomunicación en una organización. En principio, hoy en día, hoy 2025, no debe haber una sola organización, por lo menos en la mayoría de los países del mundo, que no tengan un equipamiento que sea de TIC, ¿no? De tecnologías de la información y la comunicación. Con ordenadores, conexión a internet, trabajo en red, dispositivos interconectados, IoT, es decir, inteligencia de las cosas. Bueno, todo eso que hoy en día es muy común en cualquier organización, esto está presente. La mayoría dispone de internet de banda ancha para sus comunicaciones móviles, seguramente tienen un proveedor, le pagan a un proveedor para que les permita justamente esta comunicación desde un punto hasta otro punto. Esto ya lo sabemos, las pymes están conscientes de que deben facilitar dispositivos portátiles a sus empleados para facilitar la comunicación remota, los procesos de teletrabajo. De hecho, ya vienen las máquinas preconfiguradas con software para poder manejarlas de forma remota. Hay gente que sigue manejando y haciendo cosas con su máquina que está en la oficina y ellos están en su casa particular y sin embargo entran al ordenador a buscar información porque trabajan de forma remota. Esto ya lo conocemos todos, sabemos que esto se puede hacer, que es muy común hoy en día. Obviamente que este proceso que tiene que ver con este crecimiento exponencial de Internet y del trabajo de las telecomunicaciones, es algo que transformó la vida de todas las personas y que obviamente es imparable. Por eso nosotros hablamos de crecimiento exponencial y no hablamos de un crecimiento como es aritmético, ¿no? Estamos hablando, bien, una máquina más una máquina son dos máquinas, pero no sabemos qué alcance tiene una máquina con respecto a la otra máquina. Para muchas organizaciones, las nuevas tecnologías son la oportunidad que estaban esperando. De hecho, sabemos que casi la mayoría tiene representatividad en Internet, o tiene alguna página, o sus redes sociales. Hoy en día, la multicanalidad, es más, la omnicanalidad está presente en todas las organizaciones. Ya se puede hacer cualquier tipo de operación se puede comenzar en un negocio y terminar con la computadora o terminar en otra forma que no fue la inicial. Es decir, tenemos muchos canales de comunicación. Yo puedo empezar también mandando un mensaje por Instagram y terminar haciendo un pedido por WhatsApp. Todo eso es complejo, no es tan fácil. No es que uno dice, bueno, sí, yo quise hacer no sé, una compra y resulta que apreté el botoncito y terminé comunicándome con una persona y le hice el detalle de la operación y me hizo un descuento y etcétera. Para llegar ahí es muy complejo porque ustedes tienen que pensar que se tuvieron que relacionar dispositivos distintos, como es una computadora en un caso, un celular en el otro, también sistemas operativos distintos para controlar este tráfico de información. Uno quizás maneja Android, el otro está con un iOS, el otro está con... No, son complejas las transmisiones, no son tan fáciles. Por eso estos protocolos, el protocolo TCP/IP tiene distintas capas. Cada una de esas capas va a asegurar algo de esta transmisión, ¿sí? Va a asegurar de que esta transmisión sea segura, de que viaje de un lugar hasta el otro lugar y que no desaparezca en el camino. Los datos van a ir empaquetados, es decir, es complejo, es complejo. Las empresas hoy en día tienen representatividad y cada vez más está lo que se llama omnicanalidad, que lo vamos a ver cuando veamos redes sociales,
que tiene que ver con esto de poder, de alguna manera, dar la oportunidad de que los canales de transmisión sean los más amplios posibles. Que yo no tenga la excusa de decir, no pude hacer esta operación con esta empresa porque no me pude comunicar, porque no tuve, no sé, por lo que sea. Yo tengo que tener amplitud, yo puedo ir a un negocio a comprar, lo puedo hacer por la página, lo puedo hacer por un mensaje a través de Instagram, lo puedo hacer por su tienda nube, lo puedo hacer por el celular, lo puedo hacer a través de WhatsApp. Entonces, esto es ¿por qué? Porque las empresas conocen cuáles son los beneficios de las telecomunicaciones o de tener esta representatividad o de estas tecnologías que son de la información y también de la comunicación. Ventajas. Bueno, nuevos modelos de negocio, ya lo estuvimos hablando, se los hablé recién. El ahorro de costos, obviamente, hay muchísimo ahorro de costos. Automatización de los servicios, lo de los procesos internos y de los procesos externos. El fomento del trabajo colaborativo, eso también es importante. Esto que les hablaba recién de trabajar en forma remota con otros, en forma colaborativa. La agilidad en la toma de decisiones, porque al toque yo voy a tener los datos. Antes yo siempre les pongo el mismo ejemplo, el ejemplo del clearing, porque ahora estamos acostumbrados a hacer transferencias de dinero con un solo clic con el celular. Es decir, entro, pongo el alias, le pongo que voy a hacer una transferencia, le pongo el alias, y en el momento que yo terminé de hacer clic, ya le llegó a la otra persona el dinero acreditado en su cuenta. Por lo tanto, eso que hoy nos parece algo normal y común, no fue así durante, no sé, todo el siglo pasado y ponele mitad de este siglo, lo que va de este siglo. ¿Por qué? Porque antes no se podían hacer usar este tipo de medios para hacer ese tipo de operación, que termina siendo un servicio que me ofrece el banco. Pero esta respuesta inmediata, antes se llamaba clearing y tardabas entre 48 y 72 horas en ver el impacto del dinero en tu cuenta. Se llamaba clearing. Vos tenías que esperar, cuando hacías una transferencia, tenías que ir al banco. Entonces, obviamente esto de la respuesta inmediata ayuda a la toma de decisiones, porque si yo tengo la plata de inmediato en mi banco, en mi cuenta, yo puedo tomar otras decisiones con este ejemplo que les pongo, que es un ejemplo útil, es un ejemplo entre los miles de ejemplos que podemos pensar, ¿no? Pero a mí se me ocurre que como todos hacemos transferencias, pagamos con transferencia bancaria y ya no pagamos con dinero, es fácil de entender. Obviamente mejora la comunicación tanto al interior de las organizaciones, entre los mismos empleados y entre las mismas oficinas y secretarías que hay, los distintos puestos de trabajo, y la comunicación hacia el exterior, con los proveedores, con los clientes, etc. Bien. Para que todo esto se concrete, las telecomunicaciones traen ciertas ventajas y mejoras, tales como, por ejemplo, esto que hablábamos recién, Internet y las redes sociales, el tema de la reputación online, el tema de que uno va dejando también mensajes o va puntuando la experiencia como cliente. Eso también es importante para cualquier organización. Marketing relacional, tener presencia en Internet, tener una identidad de marca,
tener algo que haga que yo sé que estamos hablando de esta empresa, que esta es la organización, lo sé por el color, por el logo, por lo que sea. Es decir, las redes sociales terminan siendo una herramienta de trabajo, pero no solamente para permitir comunicarme con, sino para formar esto o para fortalecer la identidad, ¿no? La identidad de marca. Bueno, después hablamos de, creo que el otro día tuvimos la clase de lo que es cloud computing, así que no voy a agregar nada más, que ya lo habíamos visto en la clase del día martes. En la general, esto de el uso de los dispositivos móviles, hoy en día con un dispositivo, con tener solamente un dispositivo móvil, que quizás antes tenías que tener un montón de herramientas, por ejemplo, para leer un QR, tenía que tener un lector especial para leer un QR o un lector especial para leer un código de barra. Bueno, hoy todas son aplicaciones, los teléfonos móviles tienen miles de posibilidades porque realmente son muy poderosos y nos permiten tener esos dispositivos para no solamente comunicarnos, como dice acá, el terreno más básico de la comunicación, sino todo lo que tenga que ver con procesos internos del trabajo de la propia empresa. Esto es algo que, no sé, yo hace un tiempo veía que había muchos dispositivos y ahora con un solo celular, no sé, vienen y levantan un pedido. Yo los veo cuando levantan un pedido en el mercado que tengo acá enfrente, que ya es re famoso, porque siempre hablo del supermercado chino que tengo acá enfrente. Vienen con el celular y con el mismo celular hacen los pedidos, levantan, se comunican, toman decisiones, hacen un montón de intercambios, como, no sé, ponerle que le hacen una oferta especial, etcétera, y todo porque obviamente el teléfono móvil hoy de alguna manera, resume todos esos otros dispositivos que había antes y todas esas otras formas de comunicación están todas contenidas en este solo aparatito. Bueno, esto no tiene nada de raro, lo pueden ir leyendo. Obviamente que para tomar la decisión de tener representatividad en Internet y trabajar con Internet, tenemos que ver qué servicio vamos a ofrecer, tenemos que cuidar nuestra marca, esto que yo hablaba recién de la identidad. Tenemos que ver cuáles van a ser las aplicaciones que tenemos que usar, tenemos que también tener en cuenta que las personas se tienen que ayornar a esas aplicaciones, tienen que conocerlas, tienen que tener un tiempo para poder saber usarlas, qué uso se le van a dar, qué nos conviene, si nos conviene tener un dispositivo o un teléfono móvil que pueda cumplir la misma función. Bueno, cuánto tiempo se piensa aprovechar, cuántos años, meses, días. Esto ya, chicos, llegó para quedarse. No hay que hacer todas estas evaluaciones porque de hecho ahora con la inteligencia artificial muchísimo más, hay muchas más cuestiones que están conservadas y están aseguradas con el uso de Internet. Bien. Esto ya que, a ver, hay cosas que quedan como anacrónicas, ¿no? Porque, por ejemplo, son una herramienta importante para todo inicio. Las empresas permiten comunicarse de manera efectiva con los clientes. Ya lo sabemos, lo estuvimos viendo durante todo el año, todo el cuatrimestre, lo vimos de distintas formas, pero siempre estuvimos viendo lo mismo. Servicios al cliente, quizás podríamos hablar de los bots, ¿no? Esto de los bots que fueron apareciendo, que fueron reemplazando puestos de trabajo, porque antes era una persona o eran muchas las personas que estaban en mi centro de comunicación y ahora prácticamente una o dos personas como mucho,
fueron reemplazadas por bots, que son estos famosos, estas famosas rutinas que están preestablecidas, donde te ponen, bueno, presione 1 para tal cosa, presione la otra para tal otra, presione 3 para... Bueno, yo termino siempre poniendo lo mismo, que quiero comprar algo de lo que me ofrecen, para que me atienda un señor que me diga, no, no es acá, te voy a pasar con quien corresponde. Pero la única forma de llegar a una persona humana a veces es decir, estoy interesada en comprar un equipo, estoy interesada en tal servicio, estoy interesada en cambiarme de... Es la única forma para que te termine contestando un humano. Bueno, el concepto de remoto ya lo conocen, obviamente. El concepto de colaboración también lo conocen. No hace falta que yo les explique nada. Ay, no tenemos más. Y saben que me llama la atención esto del tema de colaboración o el trabajo colaborativo o el uso de, por ejemplo, el Drive, porque los chicos en secundaria no lo usan. Me llama mucho la atención que no le encuentren como el sentido, están todo el día con el celular y no le encuentran como la forma de organizarse para estudiar. Mismo en la facultad pasa que a veces se olvidan de que existe la posibilidad de trabajar todos sobre un mismo documento en forma colaborativa. Ténganlo presente, porque es una muy buena forma de poder estar todos trabajando cuando pueden. No tiene que ser de forma asincrónica, sincrónica, puede ser de forma asincrónica, pero estar trabajando todos en el mismo documento es algo que pueden hacer y que a veces no lo tienen tan presente. Me llama la atención, que no sea cosa de todos los días. Bueno, y acá terminamos con la... Bueno, acá terminamos con la presentación. Yo me hubiese hecho un cuadrito sinóptico. Ahora yo les voy a habilitar. Ya se los voy a habilitar, porque quien está cocinando es mi hijo, entonces tengo tiempo. Se los voy a habilitar ahora mismo para que armen un esquema tipo, como es, cuadro sinóptico, y vayan poniendo los títulos y vayan ampliando la información de cada uno de los títulos que tienen ahí. Yo creo que pueden hacer un buen esquema como para después recordarlo. Porque después en el parcial pregunto por modos y resulta que se confunden con formas y bueno, ese tipo de cosas pasa. Por eso para mí es importante el tema de los títulos, siempre, como para organizar la información cuando es mucha información variada, distinta, no es algo que uno de lo que hable habitualmente, entonces, y que tampoco pueda comprender quizás, es quizás también hasta bastante abstracto, porque uno no lo puede entender del todo. Bueno, yo armaría un esquema entre hoy y mañana antes de que se me vaya todo lo que me dijo la profesora. Bueno, como ya saben, y siempre les digo lo mismo, apunten todas las preguntas que quieran hacer, no sea cosa que después, el último día, cuando nos encontramos para ver cuáles eran las dudas, no tienen ninguna duda como nos pasó la otra vez. Nada. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Profe, ¿No? lo que vimos el lunes no lo subió. Ah, el de Cloud Computing no lo Sí, subí, la nube. no, Ahora no. ya la habilito porque después me olvido y no quiero olvidarme de eso. Acá estoy en la página. Bueno, yo ya habilito, a ver, espérenme un segundito, que lo voy a hacer en tiempo real, en forma sincrónica con ustedes. Voy a habilitar entonces lo que tenemos, a ver.
Internet, teletrabajo, redes sociales, Big Data y la nube. ¿Dónde la tengo? Espérenme un minutito. Acá está. Bien, ahí tienen lo de la nube. Ya acabo de habilitarlo. Y ahora les voy a habilitar este, que es el de teleinformática. A ver, esperen que quiero cerciorarme de que sea el archivo que corresponde, porque hay otro.